Vamos a hablar de una cosa muy importante. Tu comida no es tuya. Y aquí sí me voy a alejar. Mira, de pocas cosas está tan orgullosa la gente como de su gastronomía, de esas comidas, de sus preparaciones y platillos, gran expresión de su cultura, de su gente, de la esencia misma de su nación. Nadie cocina como mi abuelita. Tan es así que la UNESCO, la Organización Científica, Educativa, Científica y Cultural de las Naciones Unidas, ha declarado como patrimonio inmaterial de la humanidad, junto con técnicas de tejido, celebraciones religiosas y culturales, carnavales y géneros musicales, a varios alimentos y formas de fabricación cervecera, además de la dieta mediterránea y las cocinas tradicionales francesa, japonesa y mexicana. Son parte del patrimonio inmaterial de la humanidad. La UNESCO también, en las tonterías de quedar bien con todo el mundo, ha declarado patrimonio cultural a patrañas peligrosas como la medicina ayurvédica, pero, bueno, es una organización política finalmente y comete las tonterías que se cometen cuando estás en política. Cuando alguien intenta cocinar como en otra cultura, hay ocasiones que se producen confrontaciones potentes, incluso acusaciones de apropiación cultural, de falsificación, de traición a las esencias mismas de nuestra cocina. El fogón es sagrado. Por la comida matamos, aunque la comida nos pueda matar. Y es frecuente que afirmemos que en ningún lugar se hace tal o cual platillo como en nuestra casa, si no es como lo hacía la abuela, decíamos, o en nuestro pueblo, en nuestra región, en nuestro estado, o cuando menos en nuestro país. Esto puede deberse no a que la gente cocine mejor, sino a que sea lo que nos acostumbramos cuando éramos pequeños y pues nos va a saber mejor, porque nos trae además todas las memorias que la experiencia organoléptica, la experiencia de la percepción de los sentidos, genera en nuestro encéfalo. Es decir, cuando olemos algo, un aroma que teníamos olvidado, pues nos trae evocaciones maravillosas, horribles, pero hablemos de las maravillosas. Un aroma, un sabor, un guiso, puede ser el revivir nuestra infancia, nuestra adolescencia, y es maravilloso. Pero si digo esto, bueno, muchos me van a acusar de cientificista. Claro, tú estás diciendo que la gente en realidad no cocinan mejor en su casa, sino que es su memoria. Pues sí. Nuestra cocina es menos nuestra de lo que nos gusta creer, y lo voy a demostrar. Y para eso tomé algunos de los platillos más representativos de algunas culturas, y vamos a ver qué tan nativos, tradicionales y milenarios son. Primera parada, Londres, con su célebre fish and chips, que quiere decir pescado rebozado con patatas fritas o papas fritas. El pescado se adereza con vinagre, a veces con salsa tártara, y es maravilloso. Les voy a decir dónde comer el mejor fish and chips de Londres. Bueno, lleva almidón de maíz en su preparación, ese maíz que es procedente de América, o sea que no estuvo en Inglaterra antes del siglo XVI-XVII en modo alguno. Lleva pimienta, de esa que venía de Oriente. Lleva un pescado que es generalmente bacalao, que hace muy poco tiempo, históricamente, está en el Reino Unido. Fundamentalmente se empezó a pescar en Portugal en el siglo XV. Y finalmente, para las patatas o papas fritas, pues necesitas papas. Y las papas también llegaron en el siglo XVII, llevadas a Inglaterra por Sir Walter Raleigh. Y todo esto palidece ante el hecho de que el primer creador, o al menos el primero que se puso a comerciar y a vender este platillo en Londres, fue Joseph Malin, un inmigrante judío que puso la primera tienda de fish and chips en Cleveland Way, un poco al noroeste de Whitechapel, en Londres, en el siglo XIX. Muy londinense o muy británico ya no queda el fish and chips. Vamos a Roma. Vamos a comer uno de esos. Ah, por cierto, si quieren comer un gran fish and chips, no me acuerdo cómo se llama, Jamaica Road, en Southwark, en la ribera sur del Támesis, y precisamente si se bajan el metro de Southwark, está sobre Jamaica Way, y si caminan a la derecha por Jamaica Way, una calle o media calle, está uno de los mejores lugares de fish and chips del universo. Lo tenía un turco
que decía que él se quería ser dueño de todas las empresas, de todos los establecimientos de Jamaica, incluidos los restaurantes hindús, que eran unos restaurantes también maravillosos. Pero vamos a Roma, vamos a comer una de sus famosas pizzas, por ejemplo, en un establecimiento histórico, el Tulipán Negro en el Trastevere. La base de la pizza pues no es más que un pan aplanado, no es gran cosa, está hecho con harina de trigo, que fue domesticado en el creciente fértil hace unos 10,000 años, muy lejos de Roma. Levadura, agua, sal y aceite de oliva. Aceite de oliva que, por cierto, procede de los olivos originarios del Asia Menor, que pasaron de allí a Siria, a Grecia y a la cuenca mediterránea hace unos 6,000 años. Pero ya había Italia, ya había península itálica, y ahí fue a donde fue a dar el aceite de oliva. Pero lo más importante es lo que lleva encima una pizza súper tradicional, la margherita, por ejemplo, la margarita. Albahaca, procedente de la India, tomate venido de Mesoamérica, también en el siglo XVII, y su mozzarella, que es lo más italiano, que es un queso de búfalo italiano, que se originó, ese sí, en la región de la Campania. Miren, para acabar pronto, si el plato de su gusto tiene papas o tomate, y ustedes están en Europa, antes del siglo XVII no existió. Sus raíces están en Sudamérica y en Mesoamérica. Entonces vamos a América. Allí puedes meterte un asado glorioso en Argentina, pero glorioso. Un asado que se hace con el ganado vacuno, del que no había ni un ejemplar en América, sino hasta la llegada de Colón, que llevó un pie de cría en su segundo viaje de 1493. Si lleva carne de res, carne de vacuno, de cualquier tipo, o cordero, o carnero, o cabra, como el famoso cabrito asado de Monterrey, sus raíces están en España. Los últimos estudios de ADN de nuestros filetes señalan que todos descienden del ganado vacuno de un puñado de animales domesticados a partir del buey salvaje, otra vez en el cercano oriente, hace 10,500 años. Si tiene carne de res, viene de Europa. No, tampoco, viene de Asia. No pasa lo mismo con las delicias mexicanas, como los tacos de carnitas que se hacen con carne de cerdo guisada en su propia manteca, con algo de laurel, tomillo y naranjas, salvo que el cerdo lo trajo Hernán Cortés allá por 1519, así que tiene origen español. No, tampoco tiene origen español, porque el cerdo se domesticó en el Oriente Cercano hace 8,000 años. El laurel es de Asia Menor, el tomillo proviene de los países balcánicos y caucásicos, y las naranjas vienen del sureste de China. Y a mí con lo que me gustan las carnitas. Muy mexicano el platillo, como el mole, con su cebolla de Asia, su pan de trigo del creciente fértil, su ajonjolí de Oriente Medio, la canela de Sri Lanka y su muy mexicano pavo guajolote, que ese sí es originario de allí, aunque es frecuente hacerlo con pollo, que es una especie domesticada hace algunos miles de años en el sureste asiático. Y ni se diga en España, donde la muy apreciada paella valenciana tiene su arroz traído de Asia y una forma de preparación, porque en realidad paella es con lo que se hace. La paella es lo que llaman otros paellera, el tipo de sartén que se hace, que tiene su origen en el pilau o pulav de los países del Asia Occidental. Yo he visto hacer un pilaf de 2 metros de diámetro, absolutamente maravilloso, con arroz suficiente para alimentar a un pueblo, y era un pilaf de boda. No me acuerdo en dónde, esto lo vi en algún país del Cáucaso. Y la fabada, esa gloria culinaria de las Asturias de mi abuelo, y donde yo vivo actual y donde me manduco todas las fabadas que puedo, se hace con esa forma grande y blanca de los frijoles que se llama alubias y que aquí se llaman faves, que también se llaman habichuelas, frijoles, frísoles, habichuelas, caraotas o porotos, de origen americano y que no aparecieron por España sino hasta el siglo XVI. Y por supuesto lleva cerdo, que ya quedamos que viene de Asia. Otro guiso maravilloso, el cocido madrileño, depende del garbanzo originario de Turquía y Siria, de los fideos y zanahorias originarias del Asia Oriental, de las patatas americanas, por supuesto, y de cerdo y ternera. Dicho lo cual, tu comida es tan mestiza como tú y está llena de cosas inmigrantes como probablemente lo está tu ADN. ¿Cómo ves?